Argentina es un país conocido por ser la tierra del mate, de los asados y del fútbol, pero también por tener la avenida más ancha del mundo y en su trayecto encontrarse sitios emblemáticos como lo puede ser el Gran Obelisco o el Teatro de Colón. Y el día de hoy este cubano va a estar conociendo y reaccionando a Argentina por primera vez. Al video que vamos a estar reaccionando les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren ver sin ningún tipo de interrupción, y pónganse cómodos en su sofá, en su cama o en su carro, que vamos a comenzar. Hoy descubrimos Buenos Aires de otra manera. Recorreremos algunos de los puntos más icónicos de la ciudad, adentrándonos incluso en la importancia histórica y actual de alguno de ellos. Además, conoceremos algunos de los personajes más pintorescos de la historia reciente argentina e iremos al que es considerado el barrio más caro de toda Latinoamérica. Así que ponte cómodo y acompáñanos en ese recorrido por la que es conocida como la París de América. Súper interesante este comienzo, así que estoy emocionado porque Argentina es un país hermoso. Vamos a ver. Seguimos aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires y hoy decidimos empezar este recorrido por capaz uno de los lugares más icónicos, no tan solo de la ciudad, sino diría del país entero. A nuestras espaldas se encuentra el imponente e icónico Obelisco de Buenos Aires y wow, vaya que es grande, ¿eh? Sí, se ve bonito, aparte siempre está como bien mantenido, así que eso, 10 puntos. Si estuvimos buscando por ahí, creo que mide alrededor de unos 70 metros, creo que no llega, pero por poco, que no es poca cosa, y está ubicada en uno de los lugares más céntricos de toda la ciudad, tal cual en la Plaza de la República, que está ubicada en la intersección entre la avenida 9 de Julio y la avenida Corrientes. Bueno, señores, déjenme decirles que este lugar se ve impresionante. Cuando uno ve una foto de una capital X de cualquier país y uno ve este obelisco, uno inmediatamente reconoce que es Buenos Aires, la capital de Argentina. Y fíjense, esta plaza incluso se hizo mucho más famosa, y la avenida también, porque yo creo que este fue el lugar que cuando Argentina ganó el Mundial se inundó de gente. Eso ahí era una cosa increíble, señores. Yo me quedé estupefacto cuando yo vi semejante cantidad de personas cuando Argentina ganó el Mundial. Todo el mundo salió a la calle y era una algarabía tremenda. Y wow, señores, wow. Fíjense que estoy impresionado. Y recuerdo eso como algo bastante emotivo, que me gustó, porque bueno, soy fan de la selección de Argentina en lo que respecta al fútbol. Pero bueno, se ve increíble, señores. Se ve increíble el lugar. Vamos a continuar con la reacción. Sí, para el que no lo sepa, la avenida Corrientes es muy famosa e icónica acá en la ciudad de Buenos Aires porque justamente esa avenida tiene, además de restaurantes y la típica pizza porteña que se conoce, está llena de teatros. O sea, todas las obras de teatro, la gran mayoría, las más importantes, están todas ubicadas ahí. Entonces puede decirse o compararse como el Broadway de acá de Buenos Aires. O también puede ser como el equiparable a la Gran Vía de Madrid, que la verdad que son bastante similares. Y vaya, yo creo que ya se sabe, pero por si no lo sabíais, la avenida 9 de Julio, que es esta que tenemos aquí a derecha e izquierda, es la avenida más ancha de todo el mundo. Creo que de punta a punta son 140 metros, lo cual no es poco, y de verdad que vemos un montón, pero un montón de carriles. Incluso en el centro de la avenida está como lo que aquí llaman el metrobús, o sea que hay como unos carriles específicos para que pasen los buses, colectivos, bondis, como lo queráis llamar. Qué loco, ¿no? Hace como unos meses estuvimos en Toronto y conocimos la calle más larga del mundo, la calle Yonge, allá en Canadá. Y ahora aquí estamos en el otro extremo del continente conociendo la avenida más ancha de todo el mundo. ¡Qué locura! No, de verdad que sí, es algo impresionante. Déjame decirles que en las investigaciones que estuve realizando para instruirme un poco sobre Argentina, vi que sí, efectivamente eran 140 metros de ancho, que eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Aquí en Cuba las calles, las cuadras tienden a tener una distancia alrededor de 100 metros por ahí. Entonces esto sería como una cuadra y media junta. Yo viéndolo en proporción es algo gigantesco, señores. Es algo impresionante. Y algo muy curioso es lo de los teatros. El teatro como tal a mí es algo que me llama muchísimo la atención. Me gusta, la verdad que sí. Acá en Cuba el teatro está un poco limitado. Lo que son las exposiciones artísticas acá en Cuba son un poco más dirigida a ciertos temas, principalmente políticos. Yo creo que el arte es una forma de expresión de los tiempos que se viven. Pero bueno, acá está un poco más enfocado en esa rama. Pero
acá lo que es Argentina, yo quiero que ustedes me digan cómo es que se vive el teatro allá, porque es algo que me llama muchísimo la atención, de verdad que sí, es un tema que me gusta bastante. Así que vamos a continuar. Y sí, acá está todo lo que se puede decir como el movimiento de la ciudad o el quilombo de la ciudad, que esto normalmente de lunes a viernes es un lío de gente, de autos por todos lados, y justamente para allá se ubicaría lo que se le llama aquí el microcentro, que es donde está todo el centro financiero, los bancos, las oficinas, todo este tipo de cosas. Y además muy cerquita de aquí, tal cual, si giramos la cámara en esta misma avenida un poquito más para allá, se encuentra el Teatro Colón, que para quien no lo sepa, el Teatro Colón es no solo una hermosura de lugares, vamos a dejar unas imágenes por aquí, sino que se considera que por el diseño que tiene, la acústica del lugar es la mejor del mundo para la ópera. No solo eso, sino incluso para conciertos se dice que es una de las mejores del mundo. Creo que concretamente que está como en el puesto número 2. Y vaya, la verdad es que se puede entrar, puedes hacer una visita guiada y todo, pero tiene un precio, no es gratis. Pero bueno, buen dato saber que está por aquí cerca también. La verdad, señores, me quedé absolutamente sorprendido con el Teatro Colón. Nunca me lo imaginé así, tan magnánimo, tan majestuoso. Tengo entendido que es una arquitectura ecléctica y esta se trata de combinar elementos históricos de la arquitectura y del arte de diferentes épocas y pues la verdad es que se ve impresionante. Impresionante, señores. Me está encantando lo que estoy viendo de Argentina por el momento. Y vaya, la verdad que el lugar es muy muy bonito, me encanta el detalle de las letras aquí, todo de verde, toda esta plaza de hecho está muy muy verde, pero las letras así como de plantitas le da como un toque con la hermosísima bandera de la nación aquí ondeando y bueno, como podéis ver, de verdad el lugar es súper icónico para la foto, así que yo creo que todo turista que se precie tiene que venir aquí y sacarse una icónica foto con las letras de Buenos Aires y el obelisco. Ah, no, bueno, y ojo, nos hemos encontrado con un lugar que es como una especie de mirador que se ve increíble. Tenés una re linda vista, esto nunca lo había visto, sinceramente. O sea, mirad, estamos tal cual como encima de algo como de policía, ¿verdad? Sí. Y tiene como unas escaleritas que tú has dicho que parece un poquito el Times Square, ¿no? Visto Bueno, de una manera sí. optimista. Pero mira tal cual esto, o sea, de aquí ves el obelisco y ves toda la avenida 9 de Julio, se ve muy, muy bonito. Justo antes estábamos por ahí, muy chulo, ¿no? Ahora, una cosita que sí que cabe aclarar. Sí, exactamente. A ver, yo he visto otros videos de Nueva York, en la Quinta Avenida en Nueva York, que hay una especie de mirador que te puedes parar ahí y observar la inmensidad de la avenida y tirarte tus fotos y esas cosas. Y bueno, aquí también tenemos esta especie de mirador que da unas vistas de la ciudad increíbles. Vaya, de nuevo, si tú eres de Argentina y más concretamente de Buenos Aires ya lo sabrás, pero sobre todo para la gente que no es de Argentina, a esta ciudad comúnmente se la conoce como Buenos Aires, simple y llanamente Buenos Aires. Incluso si uno la ve ubicada en el mapa, podría entender que es una ciudad que forma parte de la provincia de Buenos Aires, que por cierto es enorme. Pero déjame decirte que no tan solo no es la capital de la provincia de Buenos Aires, la cual es La Plata, sino que esta ciudad no forma parte de nada relacionado a la provincia de Buenos Aires. De hecho, el correcto nombre para esta ciudad es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esa palabra, la de autónoma, es lo que hace toda la diferencia. Y es que así es, la capital de este país es en sí misma una ciudad-estado, una ciudad-provincia, es como que tiene una cierta autonomía, se la conoce también como capital federal. Y vaya, para hacer una similitud para que me entendáis un poquito la comparativa, sería un poquito como pasa en Estados Unidos con Washington DC, que es una ciudad que en sí es la capital, pero a la vez es como semi-independiente, o sea, no forma parte de ningún estado. No sé, dato curioso ahí. Ok, paremos un momento, porque hay un punto. Oh, esto está súper interesante, señores. Cómo es capaz de la ciudad separarse de lo que es su provincia y adquirir este estatus de completo autonomía. Que bueno, esto es impresionante, señores. Punto que quiero rescatar de lo que acabamos de hablar. Una ciudad que forma parte de la provincia de Buenos Aires, que por cierto es enorme. Así es, si nos ponemos a comparar, tan solo la provincia de Buenos Aires tendría casi el tamaño de España. Esto es solo para que dimensionéis lo enorme que llega a ser este país. Y es que, por si no lo sabías, Argentina ocupa el puesto 8 en el ranking de países más grandes del mundo, justo por detrás de la India. Simplemente es enorme. Solo mira lo que sucede si lo ponemos a escala y acostado en Europa. Se la cruza prácticamente
prácticamente de punta a punta. Sin embargo, el país cuenta con una población aproximada de unos 46 millones de habitantes, lo cual no llega a ser ni de lejos notorio para el gran territorio con el que cuenta el país. No solo eso, sino que tan solo en esta ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires, viven alrededor de 3 millones de personas, y si le sumamos toda su área metropolitana, conocida como el Gran Buenos Aires, la suma asciende aproximadamente a unas 15 millones de personas. Así que sí, haciendo una cuenta rápida, tan solo en esta zona vive alrededor de un tercio de toda la población. Así que ponte a dimensionar no tan solo lo enorme que es esta ciudad, sino también lo vacías que se encuentran algunas grandes áreas de este país. Bueno, vamos a procesar un poquitico de la cantidad de información que recibimos aquí en un momentico. Este video está buenísimo, tiene una cantidad de datos ahí súper interesante, dignos a destacar. Y una cosa que quiero recalcar que me sorprende muchísimo es que un tercio de la población viva en la capital. Esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención y me indica que otras zonas del país se encuentran completamente deshabitadas. Y otra cosa es que, bueno, Argentina, al ser un país extremadamente grande y se extiende de norte a sur, esto provoca que su geografía sea bastante variada. Esto es una justificación que yo quiero darle a que, bueno, se concentren esa cantidad de personas viviendo en lo que es el centro metropolitano. Entonces, Argentina está ubicada de norte a sur y el clima debe pasar de unos lugares bastante buenos a un clima bastante hostil, me imagino yo, porque al bajar en los paralelos se vuelve más frío en los lugares, la vegetación a lo mejor cambia, hay lugares que se pasan nevando más tiempo que en otros, hay lugares que hacen más frío que en otros, y pues bueno, el ser humano trata de buscar el mejor lugar donde hacer un asentamiento. Pues yo nunca me imaginé que Argentina fuera tan grande. Es un país gigante, eso lo tenía entendido, pero no al nivel de ocupar Europa completa. Esto me sorprendió muchísimo. Y pues bueno, vamos a continuar. Este video está muy bueno, me gusta mucho. Ok, amigos, nos dirigimos a uno de los lugares más importantes de toda la nación argentina, y es que aquí a mis espaldas tenemos el Congreso de la Nación. Aquí básicamente se ocupa el poder legislativo del gobierno, o sea, se deciden las leyes del país, y vaya, cada 4 años aquí se celebra la toma de posesión de la presidencia. Tras las elecciones aquí el presidente viene a tomar cargo, y vaya, es loco pensar, ¿no?, que hace no tanto tiempo, bueno, casi un año ya, que toda esta calle, esta avenida estaba repleta de gente porque tomó posesión aquí el nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, aunque aquí no es donde él trabaja normalmente. Ahora un rato vamos a ver eso. A ver. Este fue un acontecimiento histórico en Argentina, ya que yo creo que a nivel mundial ningún partido liberal había logrado llegar al poder en algún país. Y pues bueno, Milei fue, yo creo que el primero en su tipo. Y pues bueno, hay opiniones bastante encontradas con respecto a este tema. Hay muchos que lo veneran como una persona revolucionaria que va a cambiar las cosas, y otro no tanto, no es de su agrado porque sus opiniones tendrán. Y pues bueno, yo siempre me gusta este tipo de debate, me gusta saber cuál es la opinión de ustedes. Y me encantaría que me lo dejaran en los comentarios. ¿Cómo vivió Argentina esta toma de posesión? ¿Cómo ha vivido Argentina este mandato? Me encantaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes, con todo el respeto del mundo que ustedes se merecen. Voy a estar leyendo sus comentarios, por favor. Así que sean amables y déjenme su opinión. Y nos cruzamos la Avenida de Mayo para venir acá a la plaza donde se encuentra la famosísima Casa Rosada, que la tengo justamente aquí atrás mío. De hecho, justamente esta plaza también se llama Plaza de Mayo, igual que la avenida que la cruza. Y alrededor de esta plaza hay un montón de cosas, o sea, no solamente está la Casa Rosada que tenemos aquí, sino también se encuentra el Cabildo, la Catedral, que justamente tiene como una edificación así diferente, o sea que a simple vista no te das cuenta que en realidad es una catedral, pero está... Viendo el video me llamó muchísimo la atención la catedral, ya que esta sigue una arquitectura neoclásica, que esta sigue las líneas arquitectónicas de la cultura de los griegos y de los romanos, ya que
tiene columnas y persigue la simetría como tal. Es algo bastante llamativo, bastante bonito, y yo creo que lo he visto también en otra ciudad que tuvimos reaccionando de aquí de Latinoamérica, y veo que es como que una corriente bastante elegante que se utilizó por ahí para hacer estos edificios tan emblemáticos. Muy bonita, y también está el Banco de la Nación Argentina, que también tiene un edificio muy bonito acá al lado. Y bueno, hablando de la Casa Rosada, justamente aquí se encuentra el poder ejecutivo del país, es decir que aquí ejerce el presidente de la nación y todo su equipo de gobierno, obviamente. Para que se entienda, esto vendría a ser como el equivalente a la Casa Blanca en Estados Unidos, pero a diferencia de Estados Unidos, el presidente no vive aquí. Acá en este país los presidentes tienen sus residencias particulares, pero también disponen de la Quinta de Olivos, que es oficialmente donde está viviendo ahora mismo. Igualmente, hoy que es domingo, el presidente no se encuentra aquí, pero ¿qué tal si les digo que hay una manera de saber a ciencia cierta si el presidente se encuentra en... A ver, voy a interrumpir aquí el video porque yo vi una información que quiero que ustedes me la confirmen, argentinos, ustedes que me están viendo, que esas piedrecitas que están ahí al lado de, o sea, en este monumento, en esa estatua, creo que representa a las personas que fallecieron en la COVID. Creo que me llegó una noticia acerca de eso, vi algún video sobre eso y fue algo que me llamó bastante la atención. Si alguno es conocedor de este tema, quiero que me lo dejen en los comentarios, por favor. Este establecimiento ahora mismo. No sé si se fijaron que acá arriba mío, justamente en esta parte, hay como un relojito y arriba está este mástil con la bandera de Argentina. Si se fijan bien, ahora mismo está ondeando solamente una bandera, pero por protocolo, cuando el presidente está ocupando la Casa Rosada en ese momento, se iza otra banderita más pequeñita también al mismo mástil. Es decir, que cuando se ven dos banderas es cuando el presidente está ahí mismo. Ahora, seguramente te estarás preguntando por qué en este país el edificio del gobierno tiene este color como rosado. Es algo muy curioso de ver. La verdad es que es muy bonito, a mí me gusta. Y la verdad es que existen dos teorías al respecto. La primera de las teorías dice que Sarmiento quiso elegir un color neutro entre el blanco y el rojo, y para entender eso tenemos que remontarnos a mitades del siglo XIX, en donde hubo varias guerras civiles aquí en Argentina entre el bando unitario, que usaban el color blanco como simbología, y el bando federal, que usaba el color rojo como simbología. Así que bueno, se comenta por ahí de que el color rosado es básicamente la mezcla entre ese color blanco y ese color rojo para que haya paz entre ambos bandos y que así haya una unidad entre todo el país. ¿Podemos hablar un momento del unicornio que tengo aquí atrás? O sea, no entiendo nada. Y la otra teoría dice que de hecho que nada que ver, que esto es más bien como una leyenda. No solo eso, sino que se comenta que los unitarios usaban el color celeste como simbología, no tanto el blanco. Y vaya, se comenta que en realidad el color rosado viene derivado de que para construir y edificar esto se usó cal que venía de los barcos de Europa con sangre, atentos, bovina, o sea, sangre de vaca. Y vaya, por algún motivo parece ser que esta combinación de materiales a la estructura le da como cierta estabilidad y también permeabilidad. No sé por qué dicen que esto le da como una resistencia al agua, así que esa es la otra teoría de por qué el color rosado del edificio. No sé, tú si estás viendo este vídeo, comenta aquí abajo cuál de las dos teorías crees que es más verdad o no, cuál crees que es más loca o no, o si tú tienes otra teoría o has escuchado otra cosa, déjalo aquí en los comentarios. Y hemos visto que acá en... A ver, son dos teorías bastante peculiares y me gustaría que ustedes, que son los que mayor conocen de la historia de Argentina, me lo dejen en los comentarios. Aunque yo creo que, mi opinión, la más plausible o creo que la más verídica, me gustaría pensar que es lo de los bandos de la guerra que hubo civil entre los unitarios y los federales. Me gustaría pensar en eso. Que bueno, es una teoría bastante pacífica. Frente de la Casa Rosada, en este monumento a Belgrano, vimos todas estas piedras que al principio no entendíamos mucho de qué era, pero averiguamos que todo esto, cada piedra tiene el nombre de las personas víctimas de la pandemia del COVID. Entonces los familiares o todas las personas allegadas a los fallecidos del COVID vinieron y dejaron una piedra con el nombre de cada persona. Entonces esto parece que se fue corriendo la voz y cada vez más personas venían dejando su piedrita aquí. Entonces todas ahora se encuentran en este monumento, que dicen que no se sabe si esto lo van a sacar o lo van a dejar, pero bueno, por ahora está así. Wow, y de verdad la vibra que se vive en Sí, exactamente. No estaba tan errado con lo del monumento. Lo que yo también escuché que esto fue como en protesta a la gestión que se había llevado a cabo durante la pandemia. Como tal, quiero que ustedes, argentinos, me los dejen, o argentinas,
me lo dejen en los comentarios. Esta ciudad, justo ahora acabamos de ver a una pareja, que era un hombre y una mujer en silla de ruedas, bailando tango. O sea, aquí nada es impedimento para vivir la cultura bien argentina. Me encanta. Ok, dejamos atrás la Casa Rosada y venimos al otro extremo de la Plaza de Mayo para ver el icónico Cabildo de Buenos Aires, que la verdad que vaya, es absolutamente hermoso y se lo ve como de una arquitectura así de la época bien colonial, y esto es porque tiene un motivo de ser. Y es que este es capaz uno de los edificios históricos más importantes en toda la historia argentina. Y es que, amigos, aquí fue donde se empezó a discutir por primera vez la soberanía del Estado español sobre lo que se conocía como el Virreinato del Río de la Plata. Y vaya, para no hacerla larga, dicha discusión terminó en la Revolución de Mayo del año 1810, lo cual finalmente desembocó 6 años después en la independencia de los españoles. Todo esto en el día 9 de julio, que es una fecha muy, pero que muy importante aquí en Argentina. Tan importante fue que hasta le pusieron ese nombre a la imponente avenida que hemos estado hace un rato. A ver, que no es para menos, esto debe ser motivo de orgullo para el país y celebrarlo por todo lo alto y nombrar así las plazas. Esto ocurre en todo el mundo y la verdad es que es digno de admirar. Ok, dejamos la Plaza de Mayo atrás y tiramos hacia el sur en dirección a San Telmo, uno de los barrios más icónicos y pintorescos de la ciudad. Primero cruzamos por este mercadito y de ahí desembocamos al Paseo de la Historieta, un conjunto de calles donde se representan a distintos personajes en homenaje a las historietas más famosas de Argentina. Acá pudimos ver distintos murales en cada cuadra y además conocimos varias estatuas de distintos personajes icónicos, como a Clemente, Inodoro Pereira con su perrito Mendieta, Isidoro, entre tantos y tantos otros. El Paseo de la Historieta es bastante largo y va en varias direcciones, pero nosotros decidimos terminar el recorrido con el que es, capaz, su personaje más icónico, Mafalda. Y wow, parece que no fuimos los únicos. Wow, es que miren, este muñequito lo daban acá en Cuba, señores. Cuando yo era pequeño, esto lo transmitían acá en Cuba y era un muñequito bastante entretenido que la gente se sentaba a mirarlo y wow, Mafalda. Increíble. Yo sabía que empezaba con M, pero cuando lo vi al inicio, las imágenes que ponían, sabía que empezaba con M, pero me sonaba Matilda, pero no, era Mafalda, de verdad que sí, va, increíble. Entonces me parece algo espectacular que tengan una calle completa dedicada a lo que son las caricaturas que alguna vez fueron la infancia de muchas personas. Es increíble. Ya que cuando llegamos nos topamos con esta tremenda fila para hacerse la mítica foto con Mafalda, Susanita y Manolito. Tal es la importancia de este personaje que por varios lados vimos tiendas dedicadas única y exclusivamente a vender merchandising de Mafalda. Y es que, tal y como ya comentó su creador, Kino, parece que los mensajes de Mafalda calan mucho más hondo ahora en la actualidad que no cuando fue creada, hace más de 50 años. Finalmente, esperamos un buen rato, pero por fin pudimos sacarnos la tan esperada foto con la pequeña Mafalda, y de ahí caminamos hacia una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El barrio pijo, que diríamos en España, en Argentina sería como, ¿cómo sería? El barrio cheto. Re cheto, boludo, ¿no? Estás haciendo el ridículo, ¿no? Sí. Ahora, ya que estamos en Puerto Madero, me gustaría hablar de una cosa que yo aprendí relativamente hace poco. Es que no sé si sabéis que aquí en Argentina a la gente de esta región se las conoce como porteños. Yo pensaba que el término porteño se refería a básicamente toda la gente que vive en la costa aquí de Argentina, sobre todo la parte de la provincia de Buenos Aires, pero se ve que nada que ver. Y es que me enseñaron hace poco que el término porteños verdaderamente se refiere a la gente de esta ciudad en concreto, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De hecho, me han dicho por ahí, vaya, no sé si están así o no, cualquier cosa lo comentáis aquí abajo, el término porteño le puede hasta llegar a sentar mal a alguien que vive en la provincia de Buenos Aires que no está aquí en Cava. Al igual que algo que me gustaría aclarar es el tema del acento aquí en Argentina, y es que vaya, en España o en otros lugares del mundo se entiende que en Argentina se habla mucho como con el yo, el lluvia, el pollo, y la verdad que yo diría que es sobre todo de esta parte de esta región, no toda Argentina habla así. De hecho, Flor, que es de La Rioja, en La Rioja no hablan así, aunque Flor tiene un acento muy neutro. En Córdoba no hablan así, pero nada, eso de aquí no mucho tiempo ya vamos a entrar más a detalle. Lo del acento es algo bastante peculiar porque cuando tú identificas a un argentino por el acento. Y pues bueno, a ver, yo también he visto algunos otros videitos que hacen referencia como que este acento es muy influenciado por los italianos, ya que aquí hubo bastante inmigración europea en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y, o sea, los italianos hablan
con un compás que dejan caer el acento o no diría el acento, sino como la entonación para las últimas palabras de la oración. Y entonces como que el argentino lo adaptó al español y salió este magnífico acento que es reconocido en el mundo entero. Y también que se parece bastante al de los uruguayos. Argentina y Uruguay comparten esto. Y la verdad es que es espectacular. A mí me gusta muchísimo el acento argentino como tal. Bueno, corrígeme si me equivoco con respecto a esto del acento, porque, a ver, es información que he recopilado a lo largo del tiempo que he visto y a lo mejor la memoria no está 100% clara. Así que los invito a que me lo dejen en los comentarios. Increíble, señores. Wow. Sumamente sorprendido con Argentina. Me encantó este video. Me mostró ahí lo que es el centro. A mí me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué otra cosa les gustaría que yo reaccionara, qué otra cosa les gustaría que yo viera aquí en el canal, porque Argentina es un país grandísimo, con muchísimas cosas que mostrar y pues bueno, todo no se puede hacer en un video. Pero la verdad es que me encantó la experiencia de reaccionar sobre Argentina, lo disfruté, era algo que estaba planificándome hacer, pero no me decidía cuándo y pues bueno, hoy lo hice y la verdad que lo disfruté desde el principio hasta el final. Fue un video extremadamente bueno. Y sin más nada que decirles, les invito a que se suscriban al canal, que me dejen un like, un comentario y nos vemos en una próxima aventura con un nuevo video.